Empezamos la actividad 3 de la unidad de Word. Aquí tenemos que cambiar el estilo de fuente normal para que en todo el documento tenga el tipo de fuente Arial tamaño 10 con alineación justificada. Vamos a compartir el texto sobre el que vamos a trabajar y vamos a personalizar de esa manera. Si revisamos, estamos con el tipo de fuente Calibri, alineación a la izquierda, tamaño 11. Generalmente ese es el formato predeterminado. Nos vamos al estilo normal, le damos modificar y cambiamos el tipo de fuente Arial, tamaño 10 con alineación justificada. Si ustedes miran en la parte inferior de la barra de estado, el documento tenía 8 páginas. Al reducir el tamaño de fuente, aquí le damos a aceptar, vamos a encontrar de que se reduce una página. Y ahora todos los párrafos que habíamos colocado están debidamente alineados, izquierda y derecha. La segunda pregunta dice, desde el menú insertar, nos ubicamos aquí al principio. Para esto, siempre es bueno que tengamos activas las marcas de párrafo para saber exactamente dónde nos estamos posicionando. Y le damos menú insertar, buscamos el estilo de portada integral. Si no aparece en el primer conjunto de portadas, tenemos que bajar un poquito y ahí tenemos la portada integral. Podemos modificar con nuestros datos. El título va a ser actividad número 3. Seguimos con lo que son herramientas de referencia y en vez de una descripción podemos colocar el nombre. Esto depende siempre de cuál va a ser la portada que vamos a seleccionar, ¿no? Esta portada, por ejemplo, no tiene la fecha, ¿sí? Pregunta número 3. Escriban después de la portada tabla de contenido. Deje 2 saltos de línea y luego inserte un salto de página. El documento ahora tiene 9 páginas agregadas. Colocamos como marca de agua confidencial y la marca de agua no debería estar en nuestra portada. Luego colocamos los estilos que correspondan al documento. Para eso, en el enunciado tenemos nosotros más o menos cuál es el nivel de títulos que se debe aplicar. El primero va a ser el estilo título 1, ¿sí? Objetivos también va a tener el estilo título 1. Características también va a tener el estilo título 1. Aquí, antes de continuar con los títulos que continúan, vamos a aplicar numeración a la lista. Es muy importante esta numeración porque así, cuando tenemos más de 3 niveles, es más fácil identificar qué nivel está. ¿Cuál es la lista en multinivel? Ustedes tienen el icono de las viñetas, las listas numeradas y acá está la biblioteca de listas. Vamos a utilizar una que se llama, que tiene los 9 niveles de título y al lado la numeración correspondiente. Quiere decir que ya no nos preocupamos nosotros qué número tiene que tener nuestro título. Es importante que activemos nuestro panel de navegación porque ahora ya estamos trabajando con un documento que tiene 9 páginas. Entonces vamos a necesitar el panel de navegación para movernos de forma más rápida
a lo largo del documento. Con esto ya es más fácil que apliquemos los títulos siguientes. Factores que serán tratados. El nivel de título para factores que serán tratados será nivel de título 2. Lo que significa el nivel de título 2 es que delante la numeración va a tener dos tipos de numeración. El del subtítulo anterior y la numeración propia de este nivel. Factores culturales. Si nosotros miramos los datos que están dentro de factores a ser tratados, hay 4 factores: culturales, sociales, personales y psicológicos. Entonces, factores culturales viene a estar dentro de la numeración del subtítulo 2. Entonces va a corresponder al subtítulo 3. Cultura también está dentro. Entonces colocamos nivel de título 4. Subcultura va a tener nivel de título 4. Y dentro de subcultura tenemos subcultura étnica. Aquí ya estamos hablando de un nivel de título 5. Entonces, fíjense, es más fácil con el panel de navegación. Algunas veces estas pestañitas pueden estar en color blanco. Significa de que dentro de ese subtítulo tenemos títulos internos. Subcultura de los jóvenes, nivel de título 5. Subcultura de las personas de edad avanzada, nivel de título 5. Clase social, ¿a qué criterio va a ir? Nivel de título 4. Acuérdense que en factores culturales teníamos 3 clasificaciones. Factores sociales, nivel de título 3. Grupos de referencia, nivel de título 4. Según la regularidad del contacto, nivel de título 5. Según la estructura jerárquica, nivel de título 5. Según la membresía, nivel de título 5. Grupo simbólico, nivel de título 4. Familia, nivel de título 5. Función y estatus, nivel de título 5. Ahora vamos a otro título diferente, factores personales, nivel de título 3. Edad, ciclo de vida, nivel de título 4. Ocupación, nivel de título 4. Estilo de vida, nivel de título 4. Factores, personalidad y concepto de sí mismo, nivel de título 4. Factores psicológicos, nivel de título 3. Motivación, nivel de título 4. Percepción, nivel de título 4. Aprendizaje, nivel de título 4. Creencias y actitudes, nivel de título 4. Y las conclusiones, volvemos al nivel de título 1. Entonces, la última numeración, ¿sí? El número 4, porque son 4 títulos de nivel 1. Y la penúltima, si es que hemos hecho correctamente todo, sería el nivel de título 4. Ya tenemos nuestro documento debidamente formateado para los títulos. Debemos modificar, hemos ocupado 5 niveles de título. Los 5 niveles de título deben estar con el estilo de fuente Arial tamaño 10 con negrita y color negro. Entonces,
me voy a un título, por ejemplo, introducción, y le doy clic con el botón derecho, modificar. Fuente Arial, tamaño 10, negrita y color negro. Todos los títulos 1 ya están modificados. Nivel de título 2, vamos a algún título que tenga ese nivel. Clico el botón derecho, modificar. Tipo de fuente, Arial, tamaño 10, con negrita, color de fuente negro. Aceptar. Tipo de título 3. Buscamos un título con ese formato. Tipo de título 3. Clico el botón derecho, modificar. Tipo de fuente Arial, tamaño 10, con negrita, color negro. Tipo de título 4. Ya nos faltan 2 solamente. Estilo de fuente Arial ya está con tamaño 10, está con cursiva. Quitamos la cursiva y aplicamos negrita. Todos deben estar igual. Color de la fuente negro. Finalmente, buscamos un subtítulo que sea nivel de título 5 y modificamos las propiedades del nivel de título 5. Fuente Arial con negrita y color negro. Todo el documento íntegro está formateado con Arial tamaño 10. Ya no hay ningún título que tenga otro formato. Pregunta 8. En el primer párrafo del título Cultura, vamos al título Cultura, después del primer párrafo, exactamente aquí, dice, en el primer párrafo del título Cultura, al lado de la palabra cultura, dice, el estudio de la cultura, al lado de la palabra cultura, insertamos una nueva herramienta que se llama nota al pie. ¿Dónde está esa herramienta? En el menú referencias, ahí le damos insertar nota al pie. ¿Qué es lo que hace esto? Coloca un superíndice al ladito de la palabra cultura y esto nos sirve para cuando nosotros queremos hacer una aclaración de algún concepto. Nos agrega en la parte inferior de la hoja un espacio para colocar el texto. Podemos buscar en internet alguna definición de cultura. Vamos a colocar como definición suma de creencias, valores y costumbres. Vamos a colocarlo en minúscula. Estaba activado en mayúscula. ¿Ya? Esa es la nota al pie. ¿Ya? Dentro del documento, vamos a aumentarle el zoom para que ustedes vean que aquí hay un superíndice número 1 y cuando ustedes se ubican sobre ese superíndice aparece el texto que está en la definición. Para practicar esta herramienta, en esta misma pregunta nos pide que encontremos el texto lenguaje. Aquí en el mismo párrafo dice lenguaje. Le damos otra vez menú referencias, insertar nota al pie. La numeración aumenta automáticamente y ahí nosotros podemos colocar una descripción de lo que puede ser el concepto de lenguaje. Capacidad
de expresar pensamientos. Algo corto, ¿ya? Entonces ahora lo que queremos mostrar es que el superíndice que se generó al lado de la palabra lenguaje va aumentando de uno en uno la numeración. Pregunta 9. Buscamos el título que dice factores personales. No se olviden que aquí podemos ocultar nosotros los subtítulos que no estamos ocupando. Entonces buscamos el subtítulo factores personales. Y dice, debajo del título factores personales, inserte un diagrama de Smarar que sea de tipo matriz. Aquí está la categoría matriz. Podemos elegir cualquiera de estos. Vamos a elegir el primero, la matriz básica. ¿Qué tenemos que colocar dentro de factores personales? Aquí abajito están los 4 subtítulos dentro de factores personales. El primero dice edad y ciclo de vida. Ese es uno de los factores personales. El siguiente dice ocupación. El otro dice estilo de vida. Y el siguiente sería la personalidad. Entonces, podemos esquematizar con el diagrama los elementos que son factores personales. Ya sabemos que podemos cambiar la combinación de colores, el estilo del diagrama, según lo que necesitemos. A este diagrama ustedes lo seleccionan y desde el menú referencias le dan insertar título. Y va a empezar la asignación de ilustración, espacio, colocamos y podemos colocar una descripción de lo que significa esto. Es bueno que coloquemos control T si es que queremos alinear al centro el diagrama y el título que tiene asignado. Debajo del subtítulo motivación, tenemos que buscar el subtítulo motivación. Debajo colocamos aquí Enter y le damos Smarar. ¿Qué tipo de Smarar va a ser? Va a ser un Smarar de tipo pirámide. La pirámide básica solamente tiene 3 elementos. Voy a cambiarle la combinación de colores para que se muestren los 3 elementos. ¿Ya? Sin embargo, la pirámide que está ahí necesita 2 elementos más, 2 divisiones más. Entonces, ahí podemos ya colocar nosotros la base de la pirámide, sería fisiológica. Luego tenemos seguridad. Luego tenemos afiliación. Reconocimiento. Y autorrealización. ¿Ya? No vamos a ponerlo todo. Esta pirámide también tenemos que darle la opción en referencias, insertar título. Y vamos a colocar como una descripción necesidades. De una persona. Control T para que quede alineado al centro. Buscamos en internet 2 imágenes más para colocar dentro de lo que es los subtítulos cultura y familia. Cuando ustedes seleccionen la imagen para cultura, por ejemplo, hay que revisar el tamaño de la imagen, ¿ya?
A veces estamos encontrando imágenes muy grandes y no necesitamos para el documento, ¿no? Entonces vamos a buscar el subtítulo Cultura y debajo del párrafo, del primer párrafo, aquí vamos a copiar una imagen que represente cultura. Si no me permite copiar con control V, le damos pegado especial, mapa de bits. Y esto, en referencia, insertamos el título, cultura. Una descripción. Podemos centrarlo, ¿no? Control T, control T. Además, tenemos otro criterio que sería en el título de familia. Familia. Aquí también vamos a dividir. Vamos a buscar en internet algo que represente familia. Y vamos a seleccionar la imagen para copiar con pegado especial dentro del documento. A estas imágenes de cultura y familia nos pide aplicarle una personalización. Cuando nosotros estamos trabajando sobre una imagen, se activa en el menú superior una nueva opción que es la herramienta de imagen. Esa herramienta de imagen nos permite, por ejemplo, aplicar mayor color, nos permite recortar de acuerdo a una forma, nos permite aplicar un diseño. Voy a aplicar un diseño con borde para que nos permita ver qué podemos nosotros recortar de acuerdo a una forma. ¿Sí? Vamos a la imagen que colocamos en familia. Aquí también podemos darle la opción quitar fondo. Lo que hace la opción quitar fondo es todo lo que está en color fucsia, lo quita. Entonces le vamos a poner mantener. Y por ejemplo, queremos mantener toda esta parte que está acá, ¿no? Podemos seleccionarlo así para mantener a todos los. Y podríamos querer, por ejemplo, sacar a una persona de esta imagen. ¿Qué tal que saquemos a la persona que está vestida de rojo y verde, por ejemplo? Entonces marcamos a todos los demás, ¿ya? Con el cuidado que aparezcan también su ropa completamente. Y otra vez quitar fondo y borramos a una de esas personas, ¿sí? Creo que alguno ha quedado así como con un poco de cabello, ya podemos hacerlo más detalle. Depende de la imagen que estamos usando, ¿no? A esta imagen le vamos a dar referencias, insertar título y va a ser la representación de una familia. Lo mismo en el subtítulo cultura, seleccionamos la imagen, insertar título, cultura. No nos preocupamos de la numeración,
porque sabemos que eso se modifica automáticamente. Perdón, ese ya lo habíamos hecho, ¿no? Culturas, ya está. Ahora necesitamos, dentro de factores que serán tratados, tenemos que colocar esta información como tabla. Esto que está con azul, ¿ya? Entonces le damos menú insertar, tabla, y todas esas tabulaciones que estaban se colocan como división de la tabla. Vamos a colocar el texto en negro, ya no necesitamos que esté en azul porque ya le hemos aplicado y ya sabemos de dónde a dónde va la tabla. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos algunos diseños predeterminados de tabla que podemos utilizar. Entonces, podemos también modificar la dimensión de la tabla. Aquí, por ejemplo, la primera columna no tiene mucho texto, por lo tanto podemos ampliarle el ancho de columna a la segunda columna. Lo mismo hacemos debajo del subtítulo Factores Culturales. Donde está con azul le damos negro, le damos insertar tabla y vamos a ver de qué podemos aplicarle un diseño de tabla. Ese diseño de tabla nosotros podemos indicar que no hay un encabezado de fila y las filas pueden estar con bandas, no hay una primer columna diferente. En este caso, la tabla tiene una columna vacía, podemos eliminar la columna y como hicimos en el caso anterior, la segunda columna es la que necesita tener más texto. Cuando nosotros tenemos tablas, es necesario de que insertemos título a las tablas. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos desde la esquina superior izquierda la tabla y le damos referencias, insertar título. Esto no es una ilustración, esto es una tabla. La tabla va a tener una numeración donde va a empezar desde 1 y tenemos que colocar una descripción, factores. La tabla tiene la descripción en la parte superior. Lo mismo hacemos acá con la segunda tabla, insertar título. Como ya le cambiamos el rótulo, ya no es ilustración, es tabla, entonces reconoce la numeración de la tabla 2 y estos van a ser factores culturales. La numeración de las páginas es muy importante. En el menú de inicio nos dice de que las páginas van a estar al final de la hoja usando el número sin formato 2. Para dividir el área del pie de página del área normal, es necesario que nosotros coloquemos un borde superior. Estos puntitos que están acá no se imprimen, entonces no cuentan como borde superior. Nosotros desde el menú de inicio tenemos que buscar la herramienta de bordes y sombreado y aplicar el borde superior. También debe ir un encabezado. Dando escape salimos nosotros de la parte de numeración y en cualquier parte, excepto en la portada, ¿no? Nosotros nos vamos a la parte superior de la hoja
y ahí podemos colocar comportamiento del consumidor. Dice, esto debe estar alineado al centro, control T, y aquí ya no se coloca borde superior, se coloca borde inferior para dividir el área de encabezado del área normal. Con la tecla escape salimos del área de encabezado y en todo el documento hasta la página 11 ya tenemos encabezado y pie de página. Si revisamos la portada no debe haber ningún encabezado y pie de página. En el subtítulo factores psicológicos, dice que debemos colocar en esa parte las citas bibliográficas. Entonces, nos ubicamos en factores psicológicos en el párrafo que diga factores psicológicos y nos vamos al menú referencia. Ahí le decimos insertar cita. No hay ninguna cita creada, recién vamos a crear una. Las citas pueden ser citas de libros o pueden ser citas de otro tipo de artículos, páginas web. En este caso vamos a colocar como libro. Y vamos a decirle que el autor del libro se llama Philip Kotler. El título del libro se llama Fundamentos de Mercadotecnia. El año del libro es 2006 y no tenemos más información, no tenemos ciudad, no tenemos editorial. Le damos a aceptar. El formato APA nos muestra de que una cita bibliográfica debe tener este formato. Esta cita bibliográfica a lo largo de este párrafo, el párrafo motivación, ¿ya? También podemos referenciar. Entonces vamos a ir aquí a otro párrafo y cuando ustedes le dan insertar cita, ya aparece la cita creada. Entonces podemos referenciar más de una vez. Solo la creamos la primera vez y podemos referenciarla más de una vez. Finalmente, para que quede grabado esto, buscamos el subtítulo factores psicológicos otra vez y vamos a utilizar otra cita. Por ejemplo, factores psicológicos, aquí, ¿ya? Y le decimos insertar nueva fuente y esta fuente en este caso va a tener el autor David Ludo. Va a tener como título comportamiento del consumidor. Va a tener como año 2000. El editorial McGraw-Hill. Y la ciudad, México. Le damos a aceptar. Ahora, según el formato APA, se debe colocar en ese orden. Entonces, podemos hacer referencia, aquí no importa dónde, ¿ya? Podemos hacer referencia y ya nos aparecen las dos citas bibliográficas. Creamos la primera vez y podemos aplicarla las veces necesarias en el documento. Con esto finalizamos el formato y tenemos que crear las tablas de referencia. Deben estar en la parte superior. Aquí, debajo de tabla de contenido, dice insertar la tabla de contenido personalizada
que tenga el estilo sofisticado. No olviden que aquí siempre debemos agregar hasta el nivel 9. No importa que hubiéramos usado solamente 5 niveles. Luego de la tabla de la tabla de contenido, es necesario que coloquemos nosotros tabla de ilustraciones. Luego tenemos la lista de tablas y finalmente tenemos la bibliografía. Entonces, la tabla de ilustración, menú referencias, insertar tabla de ilustraciones, no nos pide ningún tipo especial y aparecen tablas. Esto está mal. ¿Por qué? Porque lo último que hemos ocupado nosotros es el rótulo de la etiqueta tabla. Entonces, cuando generamos nosotros la tabla de ilustraciones, la etiqueta debe decir ilustración. Cuando ya vamos a la lista de tablas, ahí ya tenemos que colocar nosotros. Cuando vamos a la lista de tablas, ya necesitamos colocar en el mismo botón, insertar tabla de ilustraciones, pero la etiqueta debe decir tabla. Finalmente, para insertar la bibliografía, nos vamos al menú referencias, bibliografía. No se ocupa ninguna de estas bibliografías automáticas, sino insertar bibliografía. Actualizamos siempre, es bueno que actualicemos toda la tabla. ¿Por qué? Porque ahorita se ha desplazado una página más nuestras tablas de referencia. Por lo tanto, puede haber un error en la referencia de páginas. Guardamos el documento y lo subimos a la plataforma.